Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Como siempre es un gusto el tenerlos aquí una vez más conectados en la sala. Estamos en nuestro curso de Leyes Noágidas, Fundamento y Práctica. Estamos en el apartado, un apéndice sobre lo que es el tema de la Shonara y este aspecto que hemos ya venido analizando desde hace 5 clases. Me parece que esta va a ser la sexta clase que vamos a tener relacionada a este tema y que nos va a dar un panorama pues un poco más profundo y no tanto alágico, no tanto de reglamentación, sino más bien de este desarrollo de poder tener el buen hablar desde cómo percibimos el mundo, cómo tiene que ver con el refinamiento de atributos de carácter, cómo tiene que ver con cómo abordamos la vida en general y cómo la Torah nos puede ayudar para poder observarlo. El curso, ya saben, está impartido por nuestro querido Rabba Sherkakwa y que nos ha estado acompañando ya justamente, creo que ya cumplimos un año o vamos a cumplir un año con este curso, Sí, que gracias a Dios ha estado aquí con nosotros en la fundación. Sin más por el momento, dejo los cámaras y los micrófonos con el Raf. Adelante, Raf, bienvenido. gracias Israel, gracias a todos, gracias a la Fundación. Y sí, efectivamente, como lo dices, estamos como concluyendo lo que es el curso de Alajá y Práctica. Sin embargo, deben saber que la Alajá nunca, o la práctica más bien, y la ley nunca concluye. Porque de hecho siempre nosotros por eso en el judaísmo tenemos lo que es el Kitzur Shulchan Aruch, o tenemos un rabino de consulta, tenemos situaciones que resolver, es decir, la vida en la práctica siempre no están muchas cosas aparentemente escritas porque surgen situaciones que necesitan consulta, pero sí está escrita en el sentido que los sabios nos permiten orientarnos o incluso los rabinos nos preparamos para responder preguntas, para ayudar a las personas. Entonces, a pesar de que se concluye o se está concluyendo, digamos, el curso que la Fundación empezó, que empezamos, que fue el tema de la alajá y práctica, hemos abordado muchos temas. Sin embargo, puede ser que es un curso que queda abierto para las personas que quieren consultar algo, para las personas que surgen siempre detallitos o cosas que no se han hablado en las clases. Entonces, por eso el Pirkei Avot nos recomienda tener un rabino, hacernos un rabino para poder consultar, para poder eh, seguir evolucionando y aprendiendo de cada cosa que surge en la vida práctica. En esto último que hemos estado hablando de la Shonara, si bien hay alajot sobre esto también, hay detalles, hay leyes que los sabios nos dan para poder protegernos, para poder cuidarnos de este tema de cuidar nuestra palabra y utilizarla para bien. Yo empecé este módulo y esta va a ser la última clase de este tema, como quien dice, y lo empecé enfocándome en algo que yo por experiencia, a pesar de que he estado estudiando diferentes temas, etcétera, o diferentes libros, por experiencia y por el enfoque de la Hasidut, me he dado cuenta que, como decíamos al principio de este módulo, todo se resume a veces en el trabajo personal de nuestras cualidades. Entonces, es algo que es como quien dice los fundamentos principales que uno debe desarrollar. O sea, la alajá tiene ese efecto también. Cuando la persona empieza a practicar con rigurosidad, con disciplina, poco a poco, eso nos enseña Rahman también, eso va a tener un cambio interno. La Hasidu también, yo pensaría que nos ayuda como a avanzar o adelantar ese trabajo en la medida que también comprendemos la lucha internas, también cuando comprendemos nuestras cualidades, cómo se pueden expresar estas cualidades, cómo precisamente salen a flote, digamos, cualidades no tan buenas que tenemos y cómo mejorarlas. Entonces, sí, del trabajo personal. Un segundo, parece que tengo un problema con el micrófono. Sí, de repente perdimos su audio y también hay como que una intercepción en su señal de internet, de repente se nos va. Sí, un segundito. Ya configuro mi micrófono aquí.
Ok. Mm. Ya, dame un segundito, voy a configurar el otro micrófono que se me... Un segundito. Sí, Rab, está bien. ¿Y qué tal se me escucha allí? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien, Rab. Sí. Ujú. No sé qué pasó con el micrófono, no me lo está reconociendo el computador. Pero bueno, vamos a continuar a ver si me escucha bien, podemos continuar, ¿sí? ¿Se escucha bien? Ok. Sí, Estoy con el señora, acá micrófono, lo escucho bien. ok, estoy con el micrófono de la cámara, se me conectó el otro micrófono, no sé qué pasa. Entonces les decía que es importante el trabajo personal, es importante el trabajo de entendernos primeramente, entender, conocernos, digamos, que conocernos es un trabajo que también no tiene, digamos, un final. Hay mucho, nuestra alma es algo muy, muy grande y tenemos mucho que trabajar y conocernos. Entonces, con el tema de la Shonara, yo creo que hay mucho material por allí con leyes, está el libro de Rabino Hafez Haim, pero quizás enfocarlo al tema de cómo trabajar en mí mismo, de comprender mis cualidades para precisamente manifestar esas cualidades de una manera correcta en lo que tiene que ver con el habla. Además de eso, estuvimos hablando en la última clase, estuvimos hablando en las últimas 2 o 3 clases, me parece, sobre cómo empezar a trabajar o qué cosas, digamos. Quedó congelado. Y parece que falló de nuevo la señal con el Rab. Vamos a darle unos minutos a ver si se conecta, a ver si se mejora su señal. Ok, ¿todos me escuchan bien? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Sí, sí. señor. Bueno, Sí, vamos a dar unos minutos más a ver si se puede conectar el servicio del RAF. Yo creo que el lugar en el que se encuentra está siendo intermitente y por eso es que tenemos este tema. Vamos a esperar unos minutos. Sin embargo, aprovecho para socializar la pregunta que el RAF me estaba comentando hace un momento. En los próximos días, voy a publicar una breve encuesta en el grupo de la Fundación para poder checar con qué tema desean que continuemos abordando el estudio con el Rabasher, con la intención de que podamos tener un seguimiento y una construcción de el conocimiento con relación a los temas que venimos abordando hasta el momento, ¿no? Creo que ya regresó el Rabasher. Rab, ¿nos escucha? Hola, hola, ¿ahora me escuchan? Ahora sí ya. Qué pena con ustedes, no sé qué pasó. Esta tarde estuve haciendo una clase y tuve todo bien aquí en el hotel. La conexión ahorita está poniendo problemas, pero bueno, Baruch Hashem. Todo, les cuento que esta semana estuve haciendo, yo hago mi propio vino de uvas, obviamente, para Shabbat, y compré esta semana unas uvas eh, que me tocó sacar, o sea, habían bastante uvas maltratadas. Me tocó sacar bastante desechar algo así, y eso me quita tiempo, porque es la limpieza, quitar de pronto si hay bichos, etcétera. Y yo tenía muchas cosas que hacer y por un momento eso me está quitando tiempo, pero me acordé del consejo de los sabios de agradecer.
Dice, y entonces en un momento dije, bendito tú Hashem, gracias, que me permites esforzarme por esta misbah de hacer el vino de Shabbat. Gracias porque me permites limpiar y embellecer todo este tema de hacer el vino, aunque me demore más, etcétera. Y les cuento algo. Me estaba por un momento perdiendo un poco la paciencia porque me estaba demorando mucho, pero cuando dije eso, parece mentira, pero en el momento que dije eso me mentalicé, gracias, porque estoy haciendo algo que me está costando ahora más de lo que pensaba, pero lo hago en honor a Shabbat, y eso en verdad me cambió digamos, el chip. Me ayudó precisamente a entenderlo de otra forma. Las dificultades precisamente es algo en lo que estoy trabajando porque uno nunca deja de aprender y estudiar. Por eso recomendé el libro de Sexo de Positividad. Y hay algo que este libro, que también lo recomiendo, Controle su enojo, que yo me lo había leído hace tiempo, me lo estoy leyendo nuevamente, creo que ya hoy lo termino. Habla precisamente. Se fue la voz nuevamente. Hola, hola. Ahí volvió, estimado Rabí. Bueno, Baruch Hashem, estoy cambiando la red, vamos a ver si funciona. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, Sí, señor. Les decía que este libro lo recomiendo también. La clase pasada fue sobre el enojo. Este libro se llama Controle su enojo. Decía también la clase pasada que hay muchos libros que pueden ser buenos, que de pronto no necesariamente son libros religiosos, que pueden ayudar, libros abordados desde la psicología, de cómo trabajar las cualidades, cómo trabajar el enojo, etcétera. Y este libro, hay una frase muy importante que yo compartí esta semana y que generó preguntas. Y tiene que ver con lo que estaba comentando en un momento, de cómo uno, digamos, afrontar, asumir las dificultades que a veces surgen y prepararse para eso. Hablamos también la clase pasada del rabino Hafez Haim, que iba a rezar abría del Arón a Kodesh, el lugar donde estaba la Torá, el rollo de Torá, y decía, Hashem, por favor, líbrame de la ira, líbrame del enojo. Y cómo precisamente Hashem le fortaleció y en un tiempo llegó a ser una persona muy controlada, en un sadik, y ejemplo para eso que él decía, que él enseñó y que escribió sobre eso. Este libro tiene un consejo muy importante que dice aquí: ¿quién es sabio? El que anticipa lo que sucederá. Esto está en Tamid 32a. Esa frase la compartí esta semana, ¿cierto? La leyeron de pronto, la vieron. Entonces, esa frase suscitó preguntas. La compartí precisamente porque la había leído en estos días aquí en el libro. Y mucha gente me preguntaba, pero ¿cómo así, Rabino? Ampliaron un poco el tema, me decían algunos en mi grupo con mis alumnos, y yo le decía, es que sí, genera preguntas. ¿Cómo puede ser que me anticipe? ¿Acaso soy profeta? ¿Significa que debo ver el futuro o algo así? No. Nosotros no somos profetas, nosotros no tenemos la capacidad de ver el futuro. Sin embargo, nosotros sí podemos, como seres inteligentes que somos, prevenir o anticiparnos un poco. Puede que nos equivoquemos, puede que no, pero podemos irnos preparando para diferentes situaciones. Eso es lo que significa anticiparse. Aquí el libro lo aborda desde el tema del enojo, y precisamente dice que uno debe reflexionar acerca de la situación, o sea, cualquier situación en la que puede ocurrir, o que uno sabe que puede ocurrir, y visualícese a sí mismo respondiendo de una manera tranquila, relajada y positiva. Cambiará la forma de pensar y de sentir acerca de la experiencia y ya no lo enojará tan fácilmente. O sea, así como una persona va al gimnasio y empieza a tomar una carga de peso, digamos, y empieza a hacer movimientos, y al día siguiente va otra vez, le duele un poco el cuerpo si está empezando, y al día siguiente otra vez va, y
y así, etcétera, ¿qué está haciendo? Está generando masa muscular. Ese es el tema, ese es el efecto de la persistencia y el efecto del esfuerzo y el efecto de la disciplina. Esto no solamente se aplica, o sea, más bien, si aplicáramos esa mentalidad que a veces tenemos con el gimnasio, con otras cosas de la vida que nos gustan, a trabajar nuestras cualidades, como en este caso el enojo que pone el ejemplo del libro, de seguro que también lo vamos a entrenar. En este caso, el entrenamiento no va a desarrollar masa muscular. En este caso, el entrenamiento va a desarrollar o va a desarrollarnos a nosotros una manera más adecuada de afrontar las situaciones. Y eso es lo que significa anticiparse a la situación. En estos días, en la clase que hemos estado haciendo también sobre el libro Así una vida plena de sentido, que ya cumplimos un año también estudiando el libro, hemos estado hablando de la muerte, por ejemplo, de un proceso que es normal, que es inevitable por el momento hasta que llegue la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cómo anticipo yo los hechos? Pues precisamente cuando yo, de alguna manera, estudio esto que estamos diciendo, que los sabios nos enseñan, me enseña a comprender ese proceso que es inevitable e incluso uno se podría hacer preguntas, ¿cómo reaccionaría yo si, o cómo manejaría yo la situación si mis padres, Dios no lo quiera, que les den larga vida, va a llegar el momento en que van a tener que retirarse de este mundo, que Hashem mismo les va a quitar de este mundo? Entonces yo me voy preparando, yo me voy entrenando de cómo empezar o cómo poder asumir eso con la sabiduría que la Torah nos da, comprendiendo los procesos que son parte de nuestra vida de crecimiento personal. Entonces, eso es lo que significa quién es sabio, el que se anticipa a lo que sucederá. O sea, no vivimos, si bien es cierto que no todo está bajo nuestro control, hay cosas que nosotros podemos, por lo menos, empezar a ver cómo lo asumiríamos. En el caso del enojo es, bueno, ¿qué pasaría si una persona hace tal cosa? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Otras veces he perdido la paciencia. ¿Cómo voy a reaccionar ahora? Y aquí dice también algo que mi esposa me menciona como maestra, que es el tema de la programación neurolingüística. Aquí dice el libro repetirse uno también varias veces al día o todos los días una frase. Por ejemplo, cuida el honor de tu prójimo como el tuyo mismo. ¿Ya? O líbrame del enojo. Entonces uno se va programando, va anticipándose a las situaciones. Entonces, para evitar el enojo tenemos que transformar el estrés en éxito. Y esto, ya la parte del enojo lo abordamos en la clase pasada, por lo menos de manera general. Como dije, hay mucho que hablar y hay muchas cosas que siempre vamos a tener que consultar. Pero esto se aplica a todo, a toda situación en la vida. ¿Cómo afrontaría yo este emprendimiento? ¿Qué pasaría si de pronto las cosas no salen como yo pienso? Siempre uno debe considerar un plan B, un plan C, etcétera. Es decir, cómo afrontar, cómo anticipar yo un poco las situaciones. Y esto también aplica al tema de Tikkun Amidot. Estoy trabajando, digamos, sobre la cualidad de la Shon Hara, de cómo no caer en esa transgresión, cómo mejorar mis cualidades para no caer en esa transgresión. Entonces, hablábamos de que hay cosas que nos ayudan a mantenernos un poco lejos de eso. El caso de lo que nos trae hoy la enseñanza es precisamente desarrollar hábitos de conversación constructivos y refinar el arte del silencio. El silencio es un arte. ¿Por qué? Porque tal como de cualquier arte, tenemos la capacidad todos de muchas cosas que hacer. De pronto algunos sean para la pintura, otros para artes plásticas, otros para escribir, etcétera. Pero todo arte tiene que desarrollarse. ¿Ya? Así le digo yo a mi hija también que ella tiene habilidades, pero me sorprende algunas cualidades que tiene para pintar. Sin embargo, le digo, bueno, eso muestra que tienes talento, pero eso también muestra que hay que buscar la manera de refinar eso, hay que buscar la manera de aprender técnicas que me ayuden a perfeccionar a mí mi arte. Entonces, así pasa también acá con estas cosas. El silencio, hay momentos en que uno tiene que aprender a callar, hay momentos que uno tiene que aprender a no decir nada, hay momentos que uno tiene que aguantarse para no decir nada. Entonces, desarrollar hábitos de conversación constructivos significa también entrenarme para eso, ¿ya?
Y cuando yo hablo de de este autoanálisis, de toda esta corrección personal, yo voy a empezar a conocer cuáles son las cosas en las que yo definitivamente estoy haciendo mal y asumirlas con sinceridad, asumirlas con humildad y entonces empezar a corregirlas. Sobre esto está dicho, sobre el arte de la conversación, como dije, también hay libros, muchos libros que pueden estudiar sobre esto, que ustedes en la medida que estudian la sabiduría de la Torá van a poder ir resaltando algunas cosas que digamos coinciden con la sabiduría de la Torá. Sobre esto, el Rambam en Mishneh Torah, sobre el tema de desarrollar hábitos de conversación constructivos, eh, el Rambam en Mishneh Torah en Yihol Tumat Zarat, que dice, al desarrollar hábitos constructivos y productivos en la manera de hablar, la persona naturalmente evita el lashon hara. Dice, es la manera de actuar de los cínicos y de las personas malvadas. Comienzan hablando excesivamente sobre cosas vanas, tal como está escrito, la voz del insensato se oye con una multitud de palabras. Sin embargo, los justos y virtuosos del pueblo judío hablan tan solo palabras de sabiduría. ¿Ya? Eso es precisamente algo que se tiene que desarrollar. ¿Y cómo se va a desarrollar eso? También hemos estado hablando, también lo decía en el grupo. Una manera yo de anticiparme a las situaciones es precisamente estudiando lo que hacemos aquí. ¿Ya? Tenemos que estudiar. Leemos la parasha todas las semanas, eso es algo muy bueno, pero la sijot, que es lo que estamos, por ejemplo, compartiendo hoy, y estos días la sijá, como la locución que lo hacen los rebeín, ellos nos traen entonces también una enseñanza para la vida, cómo aprender de eso. Eso, o sea, yo no puedo pretender de que va a haber un cambio en mí si yo también no me dedico a estudiar, ¿ya? Cosas que me ayuden a crecer. Como dice el rabino Abraham Niyar, la información genera formación. Y en eso el tema de la Shonara se evita en la medida que nos preparamos, en la medida que nos anticipamos a cómo voy a reaccionar, de quién alejarme, con quién de pronto si, termino diciendo cosas que no debo decir. Y entonces mirar a hacer como un plan de entrenamiento para alejarme de eso. Y los hábitos de conversación con todos los buenos hábitos para poder desarrollarlos, es necesario tener paciencia y coherencia, tal como lo ilustra la siguiente fuente. Dice aquí, Rav Finkelman y Ram Berkovitz y Javel Sain, dice que quien siempre busca algo constructivo que se pueda decir, inevitablemente se vuelve una mejor persona. Esto tiene que ver con lo que dijimos al principio de las clases, el tema de tener un buen ojo, de analizar las cosas y ver las cosas positivas en vez de ver las negativas, y eso genera un cambio interno, que es lo que está diciendo aquí. Se vuelve una mejor persona. Hafez Haim dijo que cuando alguien observa las leyes de Shemirat HaLashon, o sea, de cuidado de la lengua, de la palabra, inevitablemente se vuelve una mejor persona. Esto se debe a que en cada interacción uno está preocupado por no provocar un daño al otro. Una y otra vez, día tras día, la persona que es cuidadosa con sus palabras pone en juego este imperativo. Esto da forma a sus decisiones respecto a qué decir y qué pensar finalmente. Eso convierte en su propia esencia. Recuerden que en la clase pasada hablábamos por ejemplo, poner 15 minutos en los que no me voy a enojar. O sea, voy incluso poner un día completo en lo que no me voy a enojar. A pesar de que pasen cosas difíciles, voy a ver cómo reacciono de manera positiva sobre el asunto. ¿Eso qué es? Entrenarse. Estamos entrenándonos, anticipándonos y así nos educamos a nosotros mismos para poder asumir las situaciones de manera correcta. Ponía el ejemplo de las uvas que estaba limpiando hace unos días, pues precisamente uno cuando tiene cosas que hacer, como que empieza uno a pensar, bueno, esto me está demorando, porque esta persona me vendió estas uvas y resulta que aquí hay una pérdida de uvas que de pronto no están bien. Entonces uno puede alimentar eso o puede decir, como dije yo, me acordé de lo que estamos estudiando precisamente para eso estudiar y a la persona. No significa que uno asuma las cosas así simplemente. Yo le escribí a la persona, mira, me salió tanta cantidad que no estaba bien. La próxima, por favor, trata de conseguirme unas uvas que estén más frescas, etcétera, etcétera. Mira lo que le mandé fotos.
pero lo asumí de manera diferente. ¿Ves? Entonces, ahí está el punto de cómo reaccionar en esos puntos. Como, por ejemplo, se tiene un pariente o una persona que falleció, pues de alguna manera uno también puede prepararse un poco para eso. Yo les digo algo, voy a decir, ¿por qué lo menciono este tema? Por ejemplo, el tema de mis padres ya estaban bastante adultos y le pido a Shen que les dé larga vida hasta los 120 años. Pero mi papá está bastante débil y le he ido a visitar, este fin de semana estuve visitándolo. Y una de las cosas que pienso es eso, ¿cómo tomaría yo el momento en que reciba la noticia que de pronto ya no están? Ya, es algo que uno tiene que pensar, porque es algo que puede pasar en cualquier momento. Ya, incluso si estoy pensando regresar a Israel, tal vez no los vea por un buen tiempo, entonces tal vez me entere estando allá que ya las cosas que pues, que Hashem tomó, decidió que ya era el momento. Entonces, yo no estoy deseando que ellos mueran, Habbe Shalom, Dios no lo quiere. Ya, yo lo que estoy diciendo es cómo yo voy a afrontar eso. Porque eso va a pasar, es inevitable. E incluso con una hermana mía que es muy cercana a ellos vive ahí cerca. Yo no vivo cerca de mis padres, pero les voy a visitar. Entonces, yo creo que a mi hermana le puede dar más duro el tema. Yo le decía, mira, le mandé las clases que di sobre el tema de la muerte, estas 2 clases que dimos las últimas 2 semanas. Dije, escúchalo. De pronto a ti te puede ser un poco más duro porque estás aquí más frecuente, más cercana, pero uno debe prepararse para eso, le decía yo. Uno debe prepararse para eso y para asumirlo de una manera sana, de una manera sana. Entonces, eso es la preparación. Eso lo debemos hacer nosotros también en cada etapa de nuestras vidas. En este punto específico, porque si lo queremos aplicar, aquí el tema estamos hablando de la Lashon Hara, entonces yo debo prepararme a cómo reaccionar, a cómo evitar ciertas personas o ciertas conversaciones que en verdad lo único que hacen es hacer alimentar y hacer aflorar esas malas cualidades que todavía están por allí que tengo que refinar. Entonces, por eso dice, ¿quién es sabio? Aquel que se anticipa a lo que sucederá. ¿Y cómo nos anticipamos? No con profecía, con inteligencia, con segel, con intelecto. Tenemos la capacidad, sin llegar a pensar en profecía, obviamente, porque no podemos establecer con seguridad los eventos futuros, pero sí podemos nosotros Se frizó, Se Rabino. congeló. hacer hipótesis esas situaciones o incluso que hayamos considerado, pero sí, ahora volví. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, señor. Está todo bien. Se frizó de nuevo, Rabino. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha. Hola, hola. Ok, Sí, se escucha, Rabino. bien. Entonces decía que Sigue fallando su... uno debe prepararse para eso. Por eso que con lo que respecta al quiz, va a traer una señal. Está fallando la señal. Se nos fue, Rabino. Dame un segundo, voy a cambiar de red a ver si ahorita... No, ¿me escuchan ahora? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Nos Hola. está probando el rap en nuestro carácter. Que a veces... Sí, Una prueba colectiva. veo que se queda quieta lo veo muy bien. Del hotel está la que utilicé para la clase de tanto la señal de mi celular, le pasé a internet al portátil. ¿Okay? Bien. Un buen ejemplo, rap, de refinar nuestras situaciones.
Sí, sí, totalmente, totalmente, sí. Eh, dice acá, a veces una persona puede necesitar una solución creativa para lograr cambiar sus hábitos respecto a la manera de hablar. La siguiente historia es un ejemplo. Hay una historia aquí un poco larga, la verdad. Por ejemplo, bueno, vamos a leerla aquí. Esta no está tan larga. Dice, la siguiente historia es un ejemplo conmovedor y humorístico. Dice, al parecer cuando falleció el rab Israel Lipkin, Salanter, el padre del movimiento Musar, era sumamente pobre. Él dejó muy pocas posesiones como herencias a sus descendientes. Sin embargo, en el barrio de Rabbi Israel había una persona que se la ingenió para apropiarse del sombrero de Rabbi Israel. Era un sombrero viejo, arrugado y que había perdido la forma a causa de los años de uso. Sin embargo, esta persona lo atesoraba y lo usaba cada Shabbat. Al principio, las personas de la sinagoga no le prestaban atención al sombrero, pero con el tiempo comenzaron a burlarse de él. ¿Cómo puedes usar esto? Le preguntaron con desdén. Está viejo, gastado y roto. Usar el sombrero es una falta de cabot hacia el Shabbat, una falta de respeto hacia el Shabbat. El hombre miraba a los demás y le respondía suavemente, ¿están de acuerdo conmigo en que hay cierto idur, o sea, refinamiento especial en no hablar la Lashon Hara en Shabbat? Sí, aceptaban a regañadientes. No hablar la Lashon Hara, por cierto, implica una medida de respeto al Shabbat. Entonces deben saber que cuando uso el sombrero de Rabbi Israel, me resulta imposible pronunciar ni una palabra de la Lashon Hara, le respondió. Esto es, aquí termina la historia. Y a veces no es suficiente con esforzarnos por hablar de manera positiva y en algunas ocasiones la única solución es permanecer callados. ¿Ya? Entonces, es a veces precisamente para no hablar la Lashon Hara, es mejor por eso cultivar el arte del silencio. ¿Ya? El arte del silencio. Y esto requiere, como cualquier otra cualidad, trabajo personal. Otra cosa importante para poder trabajar y para poder evitar, para poder prepararnos para no hacer la shonara, es la tefilá, la plegaria. Vuelvo al tema de Rabí Jafetz Haim, haciendo tefilá en el Aarón HaKodesh, diciendo a Hashem, por favor, líbrame del enojo. Entonces, no es solamente el trabajo personal, sino también pedir a Hashem asistencia divina, o sea, pedirle, porque si no fuera por él, luchar contra la mala inclinación que tenemos, se hiciera más complicado, pero él nos fortalece y en la medida que hacemos Teshuvah, él nos ayuda precisamente, como dice que él se alza del lado del pobre, dice el Tania, y el Tania habla de que el pobre es precisamente nuestra lucha personal, o sea, el Yetzer Hatov, nuestra inclinación al bien, que si no fuera por la ayuda divina, fuera muy difícil enfrentar la inclinación al mal. Y sobre esto, precisamente, la plegaria es importante. Si bien tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo personal, no podemos dejar de lado la asistencia divina y pedirle, así como el Jafetz Haim lo pedía, por favor, líbrame del enojo. Por favor, líbrame del Lashon Hara. Por favor, líbrame de tal o tal situación. ¿Ya? Ayúdame, dame la fortaleza para asumir las cosas con tranquilidad. Dame la fortaleza para no responder en momentos de enojo, sino hasta que se calme la ira. Dame la fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pedir y hacer tefilá para asistencia divina. Y por eso nosotros, por ejemplo, en el final de la Amidá, en el rezo diario que hacemos, tenemos una petición que dice, Dios protege mi lengua del mal y mis labios de hablar mentiras. Eso lo repetimos nosotros 3 veces al día en nuestra tefilá de la Amidá, ¿ya? Porque es importante la tefilá. La tefilá es otra cosa que nos ayuda también a evitar caer en la Lashon Hara. Nos ayuda a enfrentar, a mejorar nuestra manera de hablar. Y por último tenemos, bueno, antepenúltimo, el estudio de la Torah. ¿Ya? Lo que decíamos también, cómo yo anticipo las situaciones. Estudiando, cómo yo enfrento tal o cual situación de la vida. Estudiando. El libro, por eso para mí el libro de Hacia una vida plena de sentido es un manual que debe ser de lectura muy seguido. O sea, la verdad es que son etapas de la vida, el matrimonio, los hijos, la crianza, la muerte, el retiro, la vejez, etcétera, etcétera, el duelo.
Es un libro que está diseñado para todas las etapas que el ser humano tiene que vivir. Entonces, ¿cómo yo me preparo? ¿Cómo yo me anticipo? Estudiando, ya, estudiando. Aquí no se trata, este es un estudio donde usted no tiene que rendir exámenes. Si bien hacemos un examen, que hace rato no lo he hecho porque he estado viajando, la verdad, hace varios meses, eh, ese examen no es más que para medir su conocimiento. Ustedes pueden sentirse bien si salieron bastante buenas preguntas, etcétera, bastante bien el examen. Sin embargo, el conocimiento no sirve de nada si no se lleva a la práctica, si no nos esforzamos en ponerlo en práctica y educarnos en que eso que aprendimos, entonces ahora en tal o cual situación lo lleve yo a la práctica. Por lo tanto, ¿cómo yo me anticipo a las cosas? Estudiando el conocimiento de la vida que nos da la Torá. Eso me permite a mí poder prepararme con un conocimiento para afrontar las cosas. Por lo tanto, el estudio de la Torá, sin lugar a dudas, y cuando hablamos de Torá no me refiero solamente a la parashá, porque a veces en la parashá es más, parece como algo histórico, como algo, historias importantes que ocurrieron con nuestro pueblo, etcétera. Sin embargo, de ahí se sacan muchas enseñanzas éticas, muchas enseñanzas de Hasidut, y por eso libros como ese que mencioné, Así una vida plena de sentido, está basado totalmente en palabras de la Torá y nos ayudan a poder mentalizarnos y poder prepararnos para no cometer la Shon Hará, para no actuar de una manera que después nos podamos arrepentir. Por eso dice aquí, el estudio de la Torá es la base misma de la vida judía. Uno de los objetivos del estudio de la Torá es aprender a refinar nuestro carácter. Para eso estudiamos, para refinar nuestro carácter. Aún más, podemos decir que una misbah es la manera de concretizar el aprendizaje de la Torá. Esta expresa y mantiene la sabiduría que absorbemos a través del estudio de la Torá. Cuando hacemos una misbah, no es una simple acción, es una acción que va detrás de esa acción, hay estudio, hay preocupaciones de cómo hacerlo bien, de qué cosas no se pueden hacer, etcétera, etcétera. Entonces, una misbah no es más que como que como dice aquí, como que se concreta el estudio que hemos estado haciendo. Y dice aquí, por lo tanto, como con cualquier otra misbah, una manera especial para ayudarnos a mejorar nuestra manera de hablar es estudiar Torah, lo cual nos ayuda a entender el significado y a seguir las reglas de la manera adecuada para hablar. Los sabios en la Kabbalah enseñan que cuando uno tiene una dificultad, o sea, cada quien tiene luchas grandes en ciertos aspectos, que de pronto el vecino no, que de pronto el hermano no, de pronto los compañeros no tienen. ¿Por qué? Porque cada uno tiene cualidades, cada alma es diferente y hay luchas personales que son únicas. Entonces, si yo identifico cuál es mi lucha, entonces uno debe educarse sobre esa lucha que se tiene. Si mi lucha es contra el enojo, entonces debería educarme con libros que me ayuden a entender por qué se me da esa dificultad, ¿ya? ¿Por qué reacciono de tal o cual manera? Hay otros libros que recomendé la vez pasada, como hay uno que se llama Controle su enojo también, que son libros abordados desde la psicología, también nos ayudan a gestionar las emociones y también dan tips y consejos eh, para poder enfrentar esta dificultad. Otros tienen una lucha, por el contrario, con la pesadez. Son personas como difíciles para hacer algo, les cuesta ponerse a hacer una actividad y de pronto mantenerla, procrastina mucho. Entonces hay gente que tiene un trabajo en ese aspecto. Eso está relacionado, el enojo está relacionado con el elemento fuego, por eso está aquí. El elemento fuego es uno de los elementos que se encuentra presentes en nuestra alma animal. Y hay personas que les cuesta hacer algo, que no les nace, que les cuesta empujarse para hacer algo. Eso está relacionado con el elemento tierra. El tema de la Shon Hará está relacionado con el elemento aire, que tiene que ver con el aliento que nosotros sacamos al hablar. Entonces, el tema del habla está relacionado con el elemento aire. Y la pereza, la pesadez, etcétera, está relacionado con el elemento tierra. Y los placeres
sea, cuando una persona tiene luchas personales con lo que tiene que ver a la búsqueda de placeres, eso tiene que ver con el elemento agua. Así lo trae el Tania, también lo explica en capítulo 2 del Tania. Entonces, ¿cuál es el tema? Identificar, y por eso empecé la clase, por este módulo de la Lashon Hara. Yo podía decir, no, hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto. No, yo me fui a la raíz de todo, y es la lucha o el conocimiento que debemos tener cada uno de nosotros mismos, de nuestra alma. Cuando empezamos a abordarnos a nosotros mismos, porque es fácil hablar de los demás, pero de nosotros mismos a veces nos hace difícil ver los defectos, las cosas que tenemos que refinar. Pero cuando yo empiezo con humildad a abordarme a mí mismo, a abordar mis cualidades, entonces descubro que hay algo por allí que no está bien y que me está costando resolver. Y entonces, ¿qué debo hacer? Buscar literatura. ¿Qué dicen los sabios sobre esta cualidad? ¿Qué dicen los sabios sobre el enojo? ¿Qué dicen los sabios sobre la lucha con los placeres? ¿Qué dicen los sabios sobre el tema del Lashon Hara, que es lo que estamos estudiando? ¿Qué dicen? Entonces, cada quien tiene luchas diferentes. Por ejemplo, aquí hay personas que no tienen dificultades con el tema de la Lashon Hara. Son muy tranquilos, hablan lo que tienen que hablar, etc. Pero aún así, esta información les ayuda a enriquecer y a trabajar en eso, pero en las otras cosas que tienen que trabajar, dependiendo de la lucha de cada quien, debe educarse, y por eso el estudio de la Torá es importante, porque si no, vamos a vivir por ahí, como dicen por ahí, a tientas, equivocándonos, tropezando, cayendo y volviendo a levantar, y no podemos vivir del ensayo y error cuando ya hay un texto que es el manual de vida, la Torá, que quién más que nos conoce, que Hashem mismo que nos creó, que hay un texto que está allí para que cada uno de nosotros pueda tomar las riendas de sus acciones y las riendas de su vida. Por eso el estudio de la Torá, sin lugar a dudas, es una de las cosas más importantes que uno debe hacer. Y dice aquí, toda nuestra sabiduría, el reconocimiento de nuestra fe y la observancia de los mandamientos dependen del estudio de la Torá. Y dijimos que el tema de cuidar nuestra lengua también es un mandamiento precisamente que tenemos que cumplir, y que para Noágidas hace parte de lo que es la lógica, de algo que no es bueno. El tema de la Lashon Hara trae discordias, trae problemas, incluso se puede llegar a guerras por el tema de la Lashon Hara. Entonces, sin lugar a dudas, esto es un mandamiento para las naciones que recae dentro de la obligación lógica y que trae un bienestar a la sociedad, el hecho de aprender a cuidar nuestra manera de hablar. Y hay otra cosa que también se está perdiendo, y con esto vamos llegando al final de lo que es esta parte de la Lashon Hara, y es el hecho de cumplir nuestra palabra. ¿Ya? Es algo que también se está perdiendo. Y eso también es la Lashon Hara. ¿Ya? Y también conduce a la Lashon Hara, porque entonces la persona se habitúa a mentir, o se habitúa incluso a echar la culpa a otros para no cumplir sus obligaciones o sus promesas o sus compromisos. Y eso es algo que se está perdiendo y que hay que trabajarlo si queremos alejarnos de la Lashon Hara. Yo recuerdo, mi abuelo me contaba de que a veces cuando alguien vendía un terreno, una propiedad, eran contratos, por decirlo así, de palabras. Ya, no era que firmaban un documento, sino que era de palabra. Decían, bueno, te compro tanto, te lo entrego tanto, y llevaba el dinero, y etcétera, y hacían una venta, una compra-venta de palabra, y la palabra era sagrada, decía mi abuelo. ¿Ya? Hoy día no, hoy día se está perdiendo eso. Hoy día también hay ayudas en la ley para respaldar un poco todos esos movimientos que se puedan hacer. Sin embargo, a pesar de esas figuras que de alguna manera protegen tanto al comprador como vendedor, o cualquier otro tipo de acuerdo que se haga, es importante reconocer que debemos mantener nuestra palabra. Y esto no aplica solamente para transacciones. Esto no aplica solamente para situaciones de negocios o mi relación de trabajo, lo que haga fuera de la casa. De hecho, nos dicen que esto aplica mucho más desde casa, y mucho más con los hijos. ¿Ya? Así lo enseñan los sabios. ¿Por qué? Porque dice el Talmud, si yo le prometo algo a mi hijo y no se lo doy, le estoy enseñando a mentir. Y a veces somos un poco flexibles con los hijos, y decimos una cosa, pero
pero nosotros no ponemos el ejemplo. Y obviamente el hijo está viendo, está aprendiendo ese comportamiento. Y por eso dice aquí, la Torá nos ordena cumplir con nuestra palabra. Eso lo trae en Baikra, en Levíticos 19:35, y que dice: no sean injustos en cuestiones de derecho, ni medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tendrán balanzas correctas, pesas justas, una efá, una medida de volumen equivalente a 43.2 litros, exacta, y un in también exacto, que era otra medida de volumen. La Torá nos dice aquí, esto se relaciona también con el tema de robo. Esta mañana, por ejemplo, compartíamos, estudiando la parasha con Rashi, que los camellos, los animales de Abraham Avinu, se distinguían de los demás. ¿Por qué? Porque él les ponía un bozal a estos animales de él. ¿Y por qué? Porque para que no mordieran, no agredieran a alguien, no. Para que no fueran a comer de los pastos de campos ajenos. Ya, Abraham se cuidaba en eso, porque eso se puede considerar robo, que sus animales vayan y coman de campos que no le pertenecen. Entonces Abraham era tan juicioso, tan estricto con hacer las cosas bien delante de Hashem, que le ponía bozales a sus camellos, a sus animales. ¿Ya? Y eso es lo que aquí también nos hace acordar eso con el tema de las medidas correctas. ¿Ya? Hoy se ve mucho eso, lastimosamente. ¿Ya? El tema por ejemplo, va a una gasolinera y a veces están alteradas las medidas, que hay ciertos milímetros o centímetros cúbicos que no se dan, eso es robar, ¿ya? Y sobre eso, precisamente, la Torá nos advierte: sean justos, o sea, cumplir nuestra palabra. Si yo estoy diciendo que estoy vendiendo 1 litro y te doy menos, entonces no estoy cumpliendo con mi palabra, ¿ya? Y además de eso, puedo estar robando en este caso. Y es importante, la Torá nos previene de ser cumplidos, ser exactos con nuestra palabra y con nuestras promesas. Y por eso, una vez escuché a una maestra que decía que si uno le promete algo a un hijo, que eso me hizo acordar lo que citaba yo ahorita del Talmud: si uno le promete algo a un hijo, sea un castigo o sea un premio, tiene que dárselo, ¿ya? Porque si promete, tiene que cumplir, ¿ya? Y esto no es exactamente un neder, como una promesa que la Torá habla, simplemente son compromisos que de pronto una persona hace. Y si le dice algo al hijo, le promete algo, entonces tiene que esforzarse por cumplirlo. Y si no puede cumplirlo, entonces no prometa. No prometa lo que no puede cumplir, ¿ya? Pero se tiene, empezando por allí, con los hijos, a cumplir lo que uno dice. Sobre esto, por ejemplo, dice aquí otro texto que tengo acá, dice, mm, dice: a pesar de las desilusiones que las desilusiones inevitablemente ocurran, es posible para los niños aceptarlas sin culpas ni enojo, manteniendo una mirada optimista y bien orientada, que los ayudará mucho en alcanzar las metas de sus vidas, tanto en el futuro distante como el cercano. Pero primero nuestros hijos deben aprender a confiar en los padres y a creer que cuidar nuestras palabras es una preocupación vital para nosotros, ¿ya? Los hijos pierden la confianza en sus padres cuando sus padres dicen una cosa y no la cumplen. Eso también conduce a la persona a la lashon hara, como ya dijimos. Entonces, podemos ejercitar prepararnos, anticiparnos a trabajar esa cualidad como desde casa. Ya es mejor pensar bien, pero si antes de prometer algo que no se va a cumplir. Pero si se promete cumplirlo, ¿por qué? Porque eso impacta en los niños, en el caso específico de los niños, porque ellos deben aprender a confiar en sus padres, y creer y cuidar nuestras palabras es una preocupación vital para nosotros. Al hacer esto podemos al hacer esto podemos crear en nuestros hijos una expectativa que lo que nosotros prometemos lo cumplimos, y así aprenden ellos también. Experiencias individuales para un niño son como el antiguo goteo del agua sobre una roca. Eventualmente las gotas individuales crean una ranura por donde el agua después fluirá. Es posible cambiar el curso del agua, pero solo con esfuerzo. Es lo mismo con patrones o surcos de comportamiento.
alguien me decía una vez, Rap, enséñanos, haz un curso sobre Tikkun Amidot. Bueno, yo creo que el libro que va a salir ya ahí tienen todo lo que puede servir para eso, para ayudarles a empezar un trabajo. Sin embargo, Tikkun Amidot es cambiar hábitos. Lean sobre eso, busquen documentos en internet que le ayuden cómo cambiar hábitos. ¿Ya? Hay un libro que lo vi, no me lo he leído, no lo puedo recomendar, pero por lo menos vi el título y me llamó la atención, se llama Hábitos Atómicos. ¿Ya? Me llama la atención, lo quiero comprar para leerlo. Y eso es Tikkun Amidot. O sea, hay hábitos, por eso se llaman hábitos, porque están allí presentes, porque se han formado durante bastante tiempo, y ahora el reto con el conocimiento que se asume es cambiar esos hábitos. Como dice aquí, que, mm, que es posible, o sea, que si pusiéramos el ejemplo como el curso del agua que va cayendo y va haciendo grietas y va fluyendo después, eso aún se puede cambiar el curso de esa agua que está fluyendo por allí. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar hábitos, es precisamente eso tal cual. Cerrar canales por donde no debe fluir ciertas cosas y empezar a conducirlas de una manera correcta. Por ejemplo, el tema del enojo. El tema del enojo muestra personas que tienen un carácter fuerte. Entonces, ¿esto es malo? No, esto hay que conducirlo, ese rigor que se tiene al trabajo personal, ¿ya? A ser disciplinado a uno mismo, ¿ya? A ponerse límites uno mismo, porque generalmente ese enojo se manifiesta hacia el otro, se manifiesta como una fuerza destructiva hacia el otro, pero se puede utilizar esa fuerza para aplastar nuestra naturaleza al mal, para aplastar, digamos, esas malas cualidades que están allí y empezar a caminar con disciplina hacia las cosas positivas. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Dice acá, es lo mismo con patrones o surcos de comportamiento que se pueden cambiar. En la vida de los niños, estas cosas consisten en momentos finitos e individuales, momentos que pueden ser inconsecuentes para nosotros, pero con el tiempo se convierten en las expectativas de ellos. Esa es una de las cosas que uno no dimensiona. Para nosotros pueden parecer momentos superfluos, cosas que pasan con el tiempo, pero el niño son experiencias que le impactan a un nivel mucho más grande y se pueden convertir para nosotros algo pasajero, para ellos se convierten en las expectativas que pueden tener. Ya, los surcos de carácter son fáciles para que los niños se caigan en ellos y difíciles para poder luego escalarlos. Si el patrón de nuestros hijos es cumplirlo, le costará cambiar el curso en desilusión. Si el patrón es desilusionarse, entonces la culpa y el enojo escalarán rápidamente con la mínima provocación, como un tren a toda velocidad que va hacia abajo sin que nadie lo controle. Hacer compromisos personales. Yo he insistido mucho en mis clases, muchas veces lo he mencionado, el hecho de tener una agenda, agendar compromisos. Yo siempre, todos los días, procuro hacer mi lista de cosas. No la alcanzo a veces a hacer toda. Tengo cosas que puse en la agenda de hoy, pero no alcancé a hacerlas hoy. Eso lo paso para el día siguiente. Ya, hay cosas que las paso para el día siguiente y hay cosas que priorizo. Hago mi agenda y dije, bueno, después de que hice la lista de cosas que tenía que hacer el día de hoy, prioricé y dije, bueno, esto va a ser primero. Y eso fue lo que hice. Ya, unas cosas que hice esta mañana fue precisamente, estoy terminando los detalles del libro, espero sacarlo, que quede listo mañana. Entonces, eso necesito sacarlo rápido, por eso es mi prioridad. Entonces, en eso me ocupé en la mañana. Luego de eso, bueno, primero fue el informe. Tuve que pasar un informe de trabajo. Cuando llegué a la empresa, pasé un informe. Luego de eso, me ocupé de los detalles que estoy haciendo, que me faltan por mirar del libro. Y luego de eso, me puse en mi lista también estudiar Rashi, la parasha con Rashi. Les invité a algunos, estuvieron conectados conmigo en la mañana, de mi grupo. Estudiamos. Luego, es decir, mantener una agenda de cosas y a veces en mis propósitos de la agenda he colocado propósitos personales, ¿ya? Trabajar en esto o sacar un tiempo para compartir con mi hija, dedicar un tiempo o hacer tal cosa con mi esposa
compartir un tiempo de familia, tiempo de calidad, tal cosa. Entonces, eso nosotros también tenemos, eso nos ayuda a cambiar patrones de comportamiento, nos concientiza de las cosas que tenemos que trabajar. El libro que recomendé también, yo paso recomendando libros, el libro que me leí la semana pasada, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, me gustó algo interesante que dijo el libro cuando el caballero entra al castillo del silencio, me parece, y se sintió solo, tan solo que no escuchaba así, y empezó a escuchar su voz interior. Entonces, él se acordó de su esposa y dijo, tal vez así se sentía mi esposa, por eso me reclamaba tal cosa. Sentía sola, tal vez yo estaba en mi mundo y ella me hablaba y no me ponía en su lugar. ¿Ves? Entonces, eso que el caballero tuvo que caminar un sendero y llorar para quitarse la armadura, nosotros no tenemos por qué llegar a ese extremo de tener que llorar y cambiar las cosas por sufrimiento o por dificultad que nos pase, sino que si yo me concientizo en mi agenda y empiezo a trazar propósitos para cambiar o para trabajar, entonces eso va con el tiempo a integrarse como un hábito, porque eso se llama hábito. Un hábito es algo que ya se hace con normalidad, es algo que ya se instituyó. No sé si ustedes han ido al gimnasio, pero supongo que el primer día que fueron al gimnasio lo pensaron, o antes de ir al gimnasio pensaron varias veces, bueno, voy a sacar el tiempo, y duraron varios meses sacando el tiempo y poniéndolo en la agenda, pero no fueron al gimnasio, voy a correr, voy a hacer tal cosa. Pero cuando empezaron, y van a un día, 2 días, 3 días, se va generando un hábito. ¿Ya? Los hábitos, los malos hábitos que tenemos precisamente se generaron no fue de la noche a la mañana, pero eso se puede cambiar. Y una de las cosas que tenemos que hacer son compromisos para poder trabajar precisamente en esta parte del habla también, hacer compromisos. Primero tenemos que hacer un compromiso para nosotros mismos, más que para nuestros hijos, en el caso de lo que decía de cumplir la palabra con nuestros hijos. Es decir, vamos a extrapolar eso diciendo, tenemos que hacer un compromiso más que con las personas que están con nosotros, es con nosotros mismos. Más que con ellos, vamos a hacer un compromiso con nosotros mismos, y es importante no pasar el día, como quien dice, al azar y trabajando en las cosas que son rutinas, sino establecer compromisos también personales, compromisos de Tikkun Amidot, compromisos que me ayuden a mí a mejorarme, y eso tarde o temprano va a tener se va a convertir en un hábito y va a ayudar a integrarse eso en mi persona. Y obviamente cuando se trabaja en una cosa, después en la otra, todo eso va conduciendo a que también nuestra habla, nuestra manera de expresarnos se haga de manera correcta. Aquí dice, queremos que nuestros hijos nos conozcan como gente que quiere hacer lo que dicen que harían. Queremos que piensen que somos gente que valora la confianza. Cuando no puedes cumplir con la promesa de llevar a tu hijo al zoológico, por ejemplo, tu desilusión de no poder cumplir con tu palabra debería ser tan grande como la desilusión del niño de no poder ir al zoológico. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente hay situaciones en las que a veces salen de las manos las cosas, pero debería ser tan importante para ti tu palabra que también debería afligirte el no cumplirla, como aquella persona que se aflige porque no le cumpliste. Entonces es muy importante, por eso dicen los sabios, cuida el honor del otro como si fuera el tuyo propio. Si mantenemos eso en mente, dice el libro de Control de su enojo, la persona no se va a enojar con el otro. Un ejemplo que trae, dice, ¿quién se enoja de pronto con personajes importantes que tenga al frente? De pronto hasta llega un policía, por ejemplo, le pregunta algo, la persona lo pensaría 2 veces antes de contestarle mal al policía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una figura de autoridad, digamos. Entonces, el tema por eso el cabot que se tiene, si uno le pone el cabot a la persona que tiene al frente, lo pensaría 2 veces antes de actuar de una manera inadecuada, y mantendría su palabra y procuraría hacer compromisos que le ayuden a mantenerse en ese trabajo personal. Y llámate la atención a ti mismo, sobre ti mismo.
Otra forma de enfatizar la importancia que le damos a ser confiables con respecto a cumplir la palabra es llamarnos la atención como personas que cumplimos con nuestra palabra y queremos cumplir con nuestra palabra. Haz una gran cosa sobre ello. Cada vez que dices que vas a hacer algo, remárcalo. ¿Ya? Es lo que estamos hablando hace un momento, o sea, como la agenda, ¿no? En el momento que lo agendo, que lo remarco, entonces lo voy a hacer. Incluso si dije, tengo una reunión, porque yo también agendo ahí cuando tengo reunión con una persona, lo programo. Ya lo programo y trato de que no se me vaya a olvidar eso. Dice, los papás y las mamás pueden apoyarse, puede apoyar estas jactancias sobre mantener la palabra. Mamá y papá dijeron que llegarían a las 2 de la tarde para llevarme al parque y todavía no vinieron. Si papá dijo que te llevará al parque, entonces lo hará. Papá siempre intenta cumplir con lo que dice. Es importante para él cumplir con su palabra. O sea, ese es el grado de confianza que se tiene cuando una persona trabaja en cumplir su palabra. Uno sabe que si algo no está saliendo es porque de pronto algo pasó, no porque la persona no quiera cumplir. ¿Ok? Dice aquí, no cumplir nuestras promesas, esto está en Sharet Teshuvah, y no mantener nuestra palabra se considera una falta de honradez. Dice, la sexta categoría de falsedad prohibida es cuando alguien promete hacer un favor y vuelve falsa en sus palabras al no cumplirlas. Porque después que una persona le prometió a otra hacerle un favor y la otra confía en que lo hará, no debe quebrarse esa promesa. Eso se aplica también cuando no se lo afirma como una promesa, o sea, como un neder, como la Torah trae, sino que simplemente se le ofrece a un amigo hacerle un pequeño favor. Los sabios dijeron que al no cumplir lo prometido se está demostrando una falta de honradez y fiabilidad. Está en Badametzia 49a. Porque el amigo confía en uno y está seguro que lo hará, ya que se trata de un pequeño favor y se espera que lo cumpla. Hay 3 maneras en las cuales nuestras palabras pueden considerarse como una promesa. Cuando se utiliza la palabra promesa, te prometo, ¿ya? O si se trata de un favor tan pequeño que aquel que espera recibirlo no tiene ninguna razón para dudar de que se vaya a cumplir con lo dicho. Si se da la palabra en un lugar público, o sea que hay testigos, gente que está escuchando todo, porque la gente asume naturalmente que tal compromiso será cumplido, también se puede considerar una promesa. Por ejemplo, uno debe cumplir con su palabra en los siguientes casos. Te prometo llevarte a ver tal cosa. Te prometo o te llevaré a casa, te llevaré a tu casa, tranquila, yo te acerco a tu casa, yo te llevo. O en una reunión pública decir, trabajaré organizando un comité. Miren la importancia, por ejemplo, me hizo acordar ahorita del tema de los políticos. ¿Cuántas cosas no dicen en campaña? Y después ya se olvidan de lo que dijeron, si acaso cumplen alguna que otra cosa. ¿Ya? Eso es lo que ha hecho precisamente que la política sea algo algo, ¿cómo diría la palabra? Algo asqueante es la palabra. Para mí la política es eso, ¿ya? Porque siempre se llenan de promesas, de cosas que van a ayudar y tal vez buenas intenciones, pero no se cumple. Eso causa decepción. Entonces, y más aún porque hay testigos, se está diciendo las cosas públicamente, ¿ya? Y eso, vuelvo y digo, eso empieza desde casa. Cumplirle, no tengo que ser alguien importante para cumplir mi palabra. Tengo que hacerlo, o sea, me refiero a ocupar un cargo importante, un cargo público, lo que sea. Yo tengo que empezar a cumplir mi palabra con mi esposa o con mi esposo para las mujeres y con mis hijos, etcétera. Y para eso tiene que fundamentarse también la comunicación porque pues va al punto, a veces, y también saber qué se promete, porque una persona, no, te prometo que te voy a llevar no sé, a Australia, y de pronto no tiene los recursos para eso, ¿ya? Entonces, también saber qué se dice, qué se promete, para no faltar a la palabra, ya que esto es una transgresión grave, como lo estamos mirando aquí, que está en Sharet Teshuvah, que nos dice que no cumplir con nuestras promesas y no mantener nuestra palabra se considera una falta de honradez. Entonces, la Shon Hará no es solamente hablar mal de otras personas, sino también utilizar mi palabra para mal. Cuando yo digo algo y no lo cumplo, incluso por muy pequeño que sea, incluso un favor, dice aquí, que sea un favor, no, tranquila que yo te ayudo con eso. Y pasa el año, pasan 2 años y nada, ¿dónde está la ayuda?
Entonces, esto es Lashon Hara también. Y esto conduce todavía a que se agrave esta Lashon Hara, mucho más todavía en otro tipo de situaciones. Pero no es simplemente que porque dije que voy a hacer un favor, entonces no lo cumplo. Eso se consideran malas conductas, cosas que precisamente alimentan esas malas cualidades que tenemos y que se van a transformar y pueden conducir a la Lashon Hara. Y por eso esta parte que estamos analizando en estas últimas 3 clases es cómo prevenir el Lashon Hara. ¿Qué cosas debo yo trabajar para no llegar a hacer este tema de la Lashon Hara? Ya en las manos de cada quien queda ponerlo en práctica. Y sobre todo, les digo, en el momento que uno se agenda, les voy a decir algo que hice también con mi hija. Ella un día no se está comportando muy bien con la profesora que le va a dar clases a la casa. Y después que se fue la profesora, yo le puse a hacer algo, no sé si ustedes, no sé si en México se conoce, le decían planas. No sé si conocen el término. Como escribir la famosa, no debo portarme mal, no debo hablar en clase, ¿cierto? ¿Conocieron eso? Nunca le pusieron a hacer planas en el colegio. Entonces, pero sabe que yo le puse a hacer a mi hija planas ese día, pero no era una plana de no debo portarme mal con la profesora, no debo hacer las cosas que me dice la profesora. No era la plana así. La plana que yo le puse es, soy capaz de cumplir con mis tareas. Soy una niña inteligente y puedo trabajar en hacer las cosas mejor. Eso es sesgo de positividad. Le puse a hacer planas, pero no para recalcarle su defecto o su cosa que tiene que refinar. Le puse a hacer planas para resaltar las cosas buenas que tiene que trabajar. Y eso es Lashon Tov. Palabra, lengua buena o buenas palabras. Y eso al mismo tiempo le ayuda a incrementar a uno la confianza en uno mismo. Esto es un niño que son como una esponjita, pero cuando yo hago las planas, yo como adulto, en mi agenda y en los compromisos, voy a hacer esto, voy a cumplir con tal cosa, voy a trabajar el día de hoy en manejar las dificultades de una manera que no me enoje. Voy a procurar no contestar en primer momento y no voy a ser impulsivo. ¿Ya? Porque yo tengo las capacidades, tengo un alma capaz de muchas cosas que tengo las herramientas para refinarlas, ¿ya? Soy importante para Dios, ¿ya? Es decir, trabajar este tipo de compromisos de una manera positiva, no una manera que nos hunda a nosotros en las cosas negativas que tenemos, sino acá dice, Norma dice, sí, yo lo hago con mi hija, lo haré así en positivo ahora, gracias. Sí, yo pensé en eso, dije, porque si me pongo a hacer, voy a recalcarle el problema y no sé qué ayude eso. Entonces, yo más bien le ayudé a darse cuenta que tiene muchas capacidades. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Cuándo hacemos lo mismo? Cuando nos comprometemos. Cuando en nuestra agenda sacamos un tiempo para nuestros compromisos personales, ¿ya? También podemos hacerlo de una manera con sesgo de positividad. Es decir, no enfocándolo al problema, sino mirando la grandeza de nuestra alma y enfocándolo en cosas que nos permitan potenciar y aumentar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando eso se va haciendo, las demás cosas fluyen. Es decir, no solamente se mejora en la Shohara, se puede mejorar en Shalom Bait, se puede mejorar en mis proyectos personales, se puede mejorar incluso en mis emprendimientos, se puede mejorar, o sea, dice el Rebbe, si conociéramos las alas que tiene el alma, volaríamos, ¿ya? Entonces, tenemos mucho que hacer y es importante que parte de ese cumplir con la palabra, empecemos también con cumplir la palabra para nosotros mismos. Si yo me propongo hacer algo, entonces voy a hacerlo, ¿ya? Si me propuse trabajar en algo, entonces voy a hacerlo. No hagamos la Lashon Hara con nosotros también. Prometernos hacer algo que sabemos que tenemos que hacerlo, que es bueno para nosotros y no hacerlo. Entonces empecemos a cumplir nuestra palabra desde nuestro fuero interno, con nuestras personas cercanas, con nuestros hijos también, que nuestras acciones impactan en ellos, y también
cuidarnos de qué cosas decimos frente a los hijos también para no influir en ellos o no despertar en ellos esa cualidad también de la Lashon Hara, que no es una cualidad buena. ¿Ok? Entonces con esto pues daríamos terminado lo que es este módulo que hicimos de la Lashon Hara. Obviamente, como decía al principio de la clase, hay mucho que siempre surgen cosas y por eso es importante tener un rabino para consultar o importante repasar estudios, importante tener un libro para uno seguir trabajando y educándose en estas cualidades que tiene que refinar. ¿Ok? Vamos a dejar allí. Bezrat Hashem, nos vemos la próxima semana. Vamos a definir con la Fundación, con Israel y con Francisco qué tema abordaríamos. Sin embargo, si a ustedes les parece, sería bueno escuchar también sus ideas, lo pueden compartir en el grupo que se creó para el curso. ¿Qué ideas sugieren? ¿Qué temas les gustaría abordar para unas próximas clases? ¿Ok? Entonces vamos a dejar ahí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, la clase la están grabando Israel. Israel creo que se retiró por problemas de conexión, me parece, pero igual queda grabada en la nube. Él la puede descargar. Ok. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta allí. Les deseo una bonita noche, todo lo mejor. Que Hashem permita, nos ayude precisamente a trabajar por mejorar nuestra manera de expresarnos, a trabajar por tener un buen ojo con nosotros mismos y de reconocer los potenciales grandes que tenemos para poder comprometernos y seguir trabajando y cambiar el cauce de esas malas cualidades y convertir todo en buenas cualidades, en buenos hábitos, que eso se traduce todo, ¿ok? Que tengan una bonita noche, todo lo mejor. Nos vemos después. Muchas Gracias. gracias por la Muchas gracias, Rap. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Shalom a todos. Noche. Shalom.